Buenos días, mi nombre es María Carrillo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de dos temas muy importantes, el contador público y el plano tributario y el impuesto al valor agregado. De acuerdo a lo establecido en la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, su reglamento y el Código de Ética Profesional del Contador Público Venezolano, el profesional de la Contaduría Pública tiene el derecho penal, la responsabilidad frente a todos aquellos hechos en los cuales a través de su participación se menoscaben los derechos del fisco. Am, de allí que el desempeño del contador público debería ser de un profesional competente e íntegro, especialmente en el área en el área tributaria, ya que los servicios prestados en esta área están dirigidos principalmente a la asistencia de sus clientes, apoyándolos en todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Así como la optimización de dichas obligaciones, considerando en todo momento que el componente tributario es de gran importancia a la hora de evaluar el resultado en un negocio, um, aceptando la obligación de sostener sus principios, de esforzarse por aumentar los conocimientos, trabajar por el mejoramiento de sus métodos y observar las normas que debe seguir en su labor. En consecuencia, deberá ser imparcial, al igual que su actuación deberá tener, cuando presta servicios de asesoramiento referente a estos aspectos fiscales, servicios administrativos y también en función de auditor. Cabe destacar que a través de estas actividades puede emitir su opinión bajo un supuesto de razonabilidad frente a alguna situación financiera o fiscal que se le pueda presentar. Opinión que se podría comprometer al momento de exteriorizarla, dado el grado de responsabilidad que asumiría por su propia condición de contador público o representante de una firma contable, en su defecto. De allí se desprende que como asesor tributario en los aspectos técnicos y legales debe estar atento a las irregularidades, errores o presencia de fraudes en cada una de las actividades desempeñadas, que pudieran comprometer o afectar en su integridad y hasta su profesión, aunando a la responsabilidad civil y penal que pudiera eventualmente surgir como consecuencia del trabajo realizado. Eh, es por eso que no solo es la competencia como producto de la actualización permanente, la que quizás definiría al profesional de la contaduría pública como asesor, sino en gran medida el posible equilibrio de carácter el que pudiera ayudar a preservar la conducta ética por encima de cualquier circunstancia. Por ende, la función técnica e intelectual del contador como asesor tributario, financiero u otra similar es operar en la realidad con base en los principios de la ciencia contable y la legalidad para de esa manera responsable poder orientar a sus asesorados y evitarles pues la consecución de las sanciones por la incurrencia de ilícitos tributarios o afines. Buenos días, mi nombre es Giovanni Alejandro Carrera Chacón. Uno de los puntos que me tocó abarcar en el día de hoy son cuáles son las responsabilidades de un contador como tal. Eh, Me atrevo a señalar en cualquier tipo de perspectiva que cualquier tipo de contador se ve comprometido a informar de todas las situaciones financieras, ya que sea la empresa que lo contrate como tal. Eh, Tiene preferencia a tratos preferenciales y excepcionales. También presentan dificultades de medición como tal. Eh, ya con su firma de declaraciones tributarias podremos resaltar un carácter más formal como tal. Eh, ya también se llega a un punto de desconocer eh, un hecho por falta de requisitos. Como habla mi tema en sí,
es la principal responsabilidad en suscribir una firma en las declaraciones tributarias. A su vez, confianza que depositan los empresarios y comerciantes en los contadores para el correcto funcionamiento económico. Los licenciados en contaduría tienen diferentes facetas donde pueden desempeñar la actividad profesional en el marco legal, civil y penal. También diría que un poco disciplinario en sí, y entre otras. Reglamentarios en el ámbito económico, administrativo, ser garante en un acto público y del carácter liberal. En el mundo jurídico, el contador tiene algunas responsabilidades más estrictas en la expresión. Alude claras dimensiones en sentido subjetivo. En el tema que habla el profesor de la información que nos dejó a cabo, podremos presenciar la diferencia que hay entre la responsabilidad de los contadores en Colombia y en Venezuela. Se tiene un grado de diferenciación muy estricto. Habla de muchos rasgos diferentes al como es de acá. Otro punto que me tocó abarcar es el delito tributario. Como lo hice en la diapositiva, es un ilícito relacionado con la similización y ocultación de maniobra o cualquier forma de otro engaño, realizado con la finalidad de evadir impuestos. Como muestra esta información, el artículo 16 tiene varios conceptos. Uno sería las importaciones no definitivas de bienes inmuebles de conformidad con la normativa aduanera. Cuando hablamos de normativa aduanera, de CENIAC como tal, impuestos sobre la renta, todo eso. Creo que el profesor estos días habló sobre... Claro, creo que no abarca mucho en esto, pero que en estos 3 meses, entre enero, febrero y marzo, están muy cargados porque tienen que declarar, y cualquier cosa que les salga mal tienen que darse con multas porque el CENIAC está en sí como fuera de control, cobrando las multas como tal hasta de $700,000, dijo el profesor como tal. Tenemos varios conceptos sobre algunas penalizaciones, pero no los diré en sí, para no alargar más el video como tal. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es José Cifuentes. Me tocó el punto de delito tributario. Es un acto ilícito relacionado con la simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño con la finalidad de evadir impuestos. Un ejemplo de ello es brindar información deliberada, engañosa, así como confeccionar, obtener y vender facturas de pago con la finalidad de evadir los impuestos, así como también almacenar en lugares no declarados como domicilio fiscal productos que superen el valor las 50 unidades tributarias, esto con la finalidad de no pagar los impuestos. Asimismo, para los delitos tributarios, las sanciones correspondientes son la pena privativa de libertad, así como multas, comisos y el cierre de los establecimientos, parcial, temporal o definitivamente, así como la suspensión de licencia. Quedan exentos del impuesto previsto los artículos dispuestos para la venta que sean para el consumo humano, como por ejemplo productos del reino vegetal en su estado natural, productos avícolas como los huevos de gallina, pollos para la crianza y la obtención de carnes de pollo, o vehículos automotrices con adaptaciones especiales para ser utilizados por personas con discapacidad. La alícuota positiva a la base imponible podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y se encuentra en un límite mínimo del 8% y un máximo del 16.5%. Esto según lo establecido en el artículo 27. Asimismo, esta alícuota entrará en vigencia a los 30 días consecutivos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Irangeli Alarcón. Les voy a hablar sobre el tema número 1, el contador público y el plano tributario. Les hablaré sobre el contrato de servicio. El contrato de servicio del contador público
Con respecto al plano tributario, el contador público deberá considerar la inclusión de los siguientes puntos: la identificación del cliente y su identificación propia, y al alcance al servicio a realizar, como lo pueden ser la elaboración de una declaración definitiva del impuesto sobre renta, la elaboración de una declaración estimada de este mismo impuesto, o la elaboración o revisión del cálculo de un ajuste de inflación inicial o regular. También podemos encontrar a la revisión de deberes formales y cualquier tema de materia tributaria, y la asesoría en cuanto a cualquier tipo de tributo. Además de esto, el contador público ha de estimar el tiempo para el desarrollo del trabajo y los honorarios profesionales, los gastos y las condiciones de pago. Elaborar un informe a emitir con sus respectivas copias de los papeles de trabajo e indicar a la gerencia que debe ser entregada una carta de representación sobre la información suministrada. En caso de que este contador público no sea independiente a los estados financieros, debería indicar qué clase de situación está suscitando. La primera de estas es la del informe del contador público colegiado, que es un trabajo de preparación y revisión o asesoría que se requiere en esta norma, porque debe ser acompañada de un informe emitido por el mismo contador, contando con los siguientes aspectos: la identificación del cliente, a quién va dirigido el informe, el objetivo que va a tener el informe en cuestión, y un párrafo que va a indicar el trabajo que se va a efectuar, con una cierta norma para la preparación, la revisión y la asesoría de declaraciones tributarias de este trabajo. Además de agregar un párrafo que indique el alcance del trabajo, y que todas las informaciones incluidas en los estados financieros para constituir representaciones y responsabilidades de la gerencia de entidad. Después están las notas revelatorias, que estas deben incluir los datos del cliente, tales como son su razón social, su identificación del registro de información fiscal, su domicilio y su objeto de comercio. Esta información es suficiente para generar el trabajo, ajustándose inicialmente y regulando por inflación. Este también se va a encargar del cálculo de gastos del impuesto, los créditos fiscales compensados y las rebajas por nuevas inversiones. Muchas gracias. Mi nombre es Lady Paola Casanova y yo les voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado, el cual también es conocido como IVA o impuesto al valor añadido. Este impuesto es indirecto, puesto que recae sobre el consumo y es percibido por el vendedor o al momento en que se desea realizar una transacción comercial, como podría ser la prestación de bienes o de servicios. El IVA es una de las fuentes de financiación más importantes que tienen los estados. Es por ello que cada país establece una tasa de IVA diferente, todo dependiendo de la tasa que le sea más conveniente. En el caso de Venezuela, la tasa del IVA, según Gaceta Oficial número 41.788 del 26 de diciembre del 2019, estableció que la tarifa general sería del 16% a partir del 1 de enero del 2020, tasa que hasta el momento sigue vigente. Los vendedores que sean intermediarios tienen derecho a reembolsarse el IVA que ellos han pagado a otros vendedores, que lo precedieron en la cadena de comercialización, por lo que pueden deducirlo del monto del IVA que haya sido cobrado a sus clientes, y por supuesto les correspondería también abonar el saldo al fisco. Por otro lado, el IVA y la contabilidad están estrechamente vinculados, ya que ambos tienen requisitos contables que exigen la aplicación del impuesto, y también por las incidencias que tienen en la parte contable, como lo son las compras y las ventas. El impuesto al valor agregado tiene dos pilares importantes, los cuales son el crédito fiscal y el débito fiscal. El crédito fiscal es el monto de dinero que está a favor del contribuyente, es decir, es el IVA que el responsable inscrito le tiene que pagar a sus proveedores cuando éste realice una compra. En cambio, el débito fiscal es la obligación que el contribuyente contrae con el fisco cada vez que éste realiza una venta o servicio gravado con el IVA. En cuanto al pago de declaración del IVA, según el artículo 47, los contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente en el lugar, la fecha, la... Buenas tardes, mi nombre es Joana Bastidas y en esta oportunidad voy a hablar
sobre el IVA. Una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hablar del impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se grava en los productos, servicios o bienes de consumo. Esto se debe a que debemos pagar una cantidad de impuestos al Estado para proporcionarle recursos financieros con la finalidad de ser utilizados en las políticas públicas. ¿Qué relación tiene el IVA y el contador público? La contabilidad fiscal es el sistema de información encargado de justificar todos los movimientos económicos y financieros al fisco o a la autoridad tributaria. Por lo tanto, esta rama contable está dirigida al gobierno con el fin de cumplir las obligaciones tributarias establecidas por las leyes. Por acá nos dice en la lámina que quienes cumplen con los requisitos para ser responsables del IVA deberá presentar de manera bimestral, cuatrimestral o anualmente las respectivas declaraciones. ¿En qué momento o dónde encontramos al contador público presente en el IVA? Ya que debe tener firma el contador siempre que se den algunas condiciones especiales. Las declaraciones de IVA presentadas por contribuyentes obligados a llevar la contabilidad en las cuales se presentan saldos a favor deberán contar con la firma del contador público. Buenos días, mi nombre es Gleiser Camargo y yo voy a hablar sobre la ley del impuesto al valor agregado o IVA. Esta ley establece en su primer artículo que es un tributo que grava la enajenación o venta de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, que se aplica en todo el territorio nacional, que deberán pagar todas aquellas personas naturales o jurídicas, comunidades, sociedades irregulares o de hecho, consorcios y todo aquel ente jurídico y económico, público o privado, que en su condición de importadores de bienes habituales o no, comerciantes y prestadores de servicios independientes realizan las actividades definidas por la ley como hecho imponible. El IVA es un incremento de un porcentaje en el precio de cada artículo que compramos y en cada servicio que recibimos. En cada compra pagamos el precio del bien más un porcentaje de impuestos que se le aplica a su coste. El ingreso obtenido por este impuesto sirve para proporcionar recursos al Estado. El que vende, sea un bien o un servicio, no se queda con este impuesto, ya que cada 3 meses debe ingresar en Hacienda la diferencia entre el impuesto repercutido en las facturas que da a sus clientes y el impuesto soportado en las facturas de gastos necesarios para desarrollar sus actividades normales, lo que se conoce como gastos deducibles. Las características del IVA son que está establecido en una ley, llamado igualmente principio de reserva legal, y es que todo tributo tiene que estar establecido en una ley. Su segunda característica es que es un impuesto indirecto, ya que grava los consumos que son manifestaciones mediatas de riqueza o exteriorización de la capacidad contributiva. Es un impuesto real, ya que no toma en atención las condiciones subjetivas del contribuyente, tales como sexo, nacionalidad o domicilio. Se puede decir que es un impuesto a la circulación, ya que grava los movimientos de riqueza que se ponen de manifiesto con el movimiento económico de los bienes. No es un impuesto acumulativo o piramidal, no se incurre en una doble tributación con el gravamen del impuesto y es un impuesto soportado o trasladado al consumidor final. Gracias. La obligación del impuesto del valor agregado. El IVA es un impuesto de valor agregado, impuesto sobre el valor monetario. El valor añadido o impuesto sobre el valor añadido es una carga física sobre el consumo, es decir, financiero, por el consumidor como impuesto agresivo 1, aplicando como en muchos países. El IVA es un impuesto indirecto, no es
percisivo por el físico directamente tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial, transferencia de bienes o presentaciones de servicios. Las cuentas del IVA que existen en la contabilidad son el IVA trasladado o causado, acreditable o percutido. Buenas tardes, mi nombre es Josmarly Colmenares, estudiante de Contaduría Pública. Les voy a explicar un caso práctico de IVA en los asientos contables en compra y venta de mercancía. ¿Qué es el IVA? Conocido también como impuesto sobre el valor agregado, representa uno de los valores más importantes en la facturación de la empresa. Es la tasa obligatoria que tenemos que pagar los ciudadanos por el consumo de bienes y servicios. Procedemos a leer el enunciado que dice: la empresa San Miguel compra mercancía por 100 millones de bolívares soberanos más IVA. La compra a crédito. Vende toda la mercancía que había comprado anteriormente por 15 millones más el IVA y le pagan en efectivo. Compra equipos de oficina por 5 millones más el IVA. También lo compra a crédito. Y procedemos a los asientos contables. La empresa compra la mercancía, lo cual el asiento contable el monto va del lado del debe. El IVA siempre se va a registrar por el lado de la cuenta que lo genera. Esto se suma y se coloca a proveedores nacionales del lado haber, ya que es una cuenta que llevamos a crédito, lo que es una deuda. Procedemos al segundo asiento, que es vende toda la mercancía que había comprado anteriormente. Como es una cuenta de ingreso, aumentará por el lado del haber. Como ya he dicho, el IVA siempre va en el lado de la cuenta que lo genere. Todo esto se suma y se registra en la caja. Ya que dice que estamos vendiendo todo lo que compramos, se abre la cuenta de costos para disminuir lo que costó la mercancía. El IVA se suma al lado del activo. En el tercer asiento, que dice compra de equipos de oficina, cuando compramos algo que no vamos a vender, es el único caso donde vamos a sumar el IVA al valor del producto, como está en este caso aquí de equipos de oficina. Se suma el IVA, el cual es el 16%, que es lo que registra nuestro país. Por último, registramos la cuenta y ya que no es un proveedor, se escribe como gastos y costos por pagar, ya que es una deuda que siempre vamos a tener pendiente. Gracias.